Una novela sobre una mujer que no existió, pero que podría ser cualquiera. La columeta me atrapa a través de su voz interior, real y sincera, en una vida muy dura marcada por la guerra y sus consecuencias. La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, una de las autoras más destacadas de la literatura europea del siglo XX, se publicó en 1962 en catalán y desde entonces se ha traducido a 35 lenguas. Sí, con el chino no me atrevo, ¿vale? Una historia que refleja un momento y un lugar muy concretos, pero que ha llegado muy lejos gracias también al cine y al teatro. En la sensación, en la emoción que provoca el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. En esta pastelería centenaria del barrio de Gracia de Barcelona podría haber sucedido perfectamente el principio de la novela a la que hoy dedicamos el programa. El original dice así: «Jo no tenia ganes d'anar a ballar ni tenia ganes de sortir, perquè m'havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tant estreny acordits daurats i de tant fer nusos i agafadors». En resumen, la protagonista no tiene ganas de ir al baile porque durante todo el día ha estado despachando dulces y haciendo nudos y cogedores. Hoy disfruto con la Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Se publicó en Barcelona en 1962. Su autora la había escrito desde el exilio en Ginebra 2 años antes. Si usted supiera lo que yo me divertí escribiendo la primera parte de la Plaza del Diamante, no se puede imaginar. Luego no, luego la cosa cambió, ¿verdad? En fin, pero la primera parte me divertía. Y en la famosa plaza yo también empiezo a pasarlo bien leyendo la historia de Natalia, la columeta, una mujer normal que irá evolucionando y moldeándose por el tiempo que le toca vivir, la guerra civil y la posguerra. El primer capítulo ocurre aquí, en un día de fiesta mayor. Son los años 20. La protagonista conoce a Quimet. Lo leo tal como fue escrito. I que ballarien la toia a la plaça del Diamant. La meva reina, va dir. I va dir que m'havia... El catalán me parece difícil, pero me gusta oír cómo suena el original. Además, cuento con la ayuda de todo el equipo del programa. Ellos son de aquí y no solo me enseñan a pronunciar, sino que me invitan a probar... crema catalana. Està molt bo. Como veis, ante todo, mucho humor y poca polémica. Vuelvo a la novela. ¿Sabe? Compadezco mucho a su novio. ¿Por qué? Porque antes de un año me casaré con usted. Y yo como una tonta, dejándome llevar por estos ojitos de mico. Lo que hace Rodoreda en esta novela, en la Plaza del Diamante, aparte de crear un personaje extraordinario, como son los grandes personajes de novela, evoca la Barcelona que conoció de niña. Por esto, el segundo capítulo de la Plaza del Diamante pasa precisamente aquí, en el Parque Güell. A este parque diseñado por Antoni Gaudí seguramente Mercè Rodoreda vendría de niña. Aquí he quedado con Carme Arnau, doctora en Filología Catalana. Fue la primera en dedicar una tesis a esta novelista. Me explica la amabilidad con la que la atendió en su primer encuentro y lo que ocurrió después. Cuando volvió a Ginebra, que es donde ella vivía, me envió unas fotos. Una de ellas es la portada de este libro, de cuando ella era pequeña. Dándome estas fotografías, me daba una clave para leer su obra. A esa infancia tan presente en su obra, Carme Arnau ha dedicado su último libro. Mercè Rodoreda nació en Barcelona en 1908. Un abuelo catalanista al que adoraba y unos padres amantes del teatro que leían clásicos en voz alta marcaron su futuro. Vivía en un barrio lleno de jardines, Sant Gervasi, y allí surgiría su amor por las flores. Empezó muy joven a escribir artículos, cuentos y novelas.
Al final de la Guerra Civil se exilió a Francia, donde sufrió la Segunda Guerra Mundial. Años después se estableció en Ginebra, donde nació su novela más reconocida. Cuando escribe La Plaza del Diamante es cuando ha quedado lejos todo este momento trágico, de guerras, de vida precaria, y en Ginebra puede pensar otra vez en escribir. ¿Y qué hace? Primero ella pensaba escribir también la novela del exilio, pero se da cuenta que lo que tiene que hacer es escribir lo que lleva dentro y evocar el mundo que conoció tan profundamente. Su narrativa delata a una gran lectora de poesía y a una persona inquieta intelectualmente que buscó referentes tanto en autores clásicos como contemporáneos. Tiene un estilo muy cuidado, o sea, parece muy sencillo, pero es un estilo muy trabajado, y en este estilo que parece tan espontáneo, pues a veces te das cuenta que hay un verso de Baudelaire, otro de otro poeta allí dentro, ¿no? Y claro, esto tiene una ventaja, que es, por un lado, su prosa parece que lo puede leer todo el mundo, ¿no? Pero por otro lado, si es para un público especialista, pues encuentra muchos recovecos. Pero es una novela muy difícil de escritura, una novela muy difícil de escritura para llegar a lo que quiere llegar Mercè Rodoreda, que es al fondo del alma humana, ¿no? Para Carme Arnau es esta profundidad del personaje, explicada con tanta sencillez, la que convierte a La Plaza del Diamante en un clásico. Rodoreda busca la inocencia perdida a través de una protagonista que pasea, reflexiona y se admira de todo lo que le rodea. La vida es trágica, pero el mundo es hermoso. No hay grandes paisajes en Mercè Rodoreda, cosas magníficas, pero ella sabe encontrar la belleza en nada, casi. Yo diría que en Mercè Rodoreda, sobre todo en sus libros, hay una poética de la mirada, una mirada que es la suya, que sabe maravillarse de pequeñas cosas. Mi pescadera, con dientes de oro y riéndose, pesaba palangres y en cada escama estaba, tan pequeña que casi no se veía, la bombilla que colgaba encima del cesto de pescado. Disfruto de este fragmento donde la mirada de la autora es casi cinematográfica. Sigo con la historia de Natalia, ahora ya llamada Columeta. Se ha casado con Quimet, ese hombre seguro de sí mismo que la sacó a bailar. Han arreglado un piso en el barrio de Gracia y tiene a su primer hijo, Tony. A bird with a word came to me, the sweetness of a honeycomb tree. And now I look with... Y en el momento del parto es cuando aparece esta flor famosa por sus legendarias propiedades. La rosa de Jericó es una especie originaria del desierto que revive con agua. Hago lo mismo que hace la madre de Quimet en la novela, pero sin el mismo fin. Ella la usa para determinar el momento del parto. Para conocer mejor al personaje principal de La Plaza del Diamante, he quedado en un patio del barrio de Gracia con Silvia Munt. Ella protagonizó la serie de televisión española. Parecía cosa del destino porque su madre ya le había hablado de la Columeta. Y me habló de esta novela, ella es maestra, me habló, dice, es un personaje que tú, si fueras actriz, lo harías, esto es verdad, lo harías muy bien. Yo ni le hice caso como la mayoría de las veces a las madres, no, bla, 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 bueno, muy bien. Tienes que leértela, yo no me la había leído, tal. Creo que fueron como 2 o 3 años después, pasa lo que pasa. O sea, que ahí había algo que tenía que ser así. Ella era bailarina y no había actuado antes. Me explica que en los últimos castings la opinión del productor y de la propia Mercè Rodoreda fueron determinantes. Hoy se siente afortunada de haberla conocido. Se cayeron bien enseguida y siempre la felicitaba por la naturalidad con la que interpretaba. A mi m'agrada tant que... S'ha de fer veure el drama sense estridències, i això és molt difícil. I això és el que tu dones d'una manera perfecta tota la pel·lícula, des del començament fins a l'acabament. Podía quitar a María de la cabeza. Si fregaba, pensaba. Fue su debut en el cine, y aunque era joven y no había vivido una guerra, el personaje era tan humano que le fue fácil dejarse llevar. ¿No ves, Columeta? Ha entrado sola. El papel es una maravilla tan grande, está tan bien escrito. Si tú lees la novela, que es lo bueno que tienen los buenos papeles cuando están bien escritos, está tan bien narrado, tan bien explicada
su psicología, su manera de ser, su universo, que realmente pues tenías que leerla, entenderla y meterte dentro, y era muy fácil porque estaba muy bien escrito. Me acuerdo aún, y me acordaré siempre de aquel aire fresco. Un aire que no he podido sentir nunca más, mezclado con el olor de hojas tiernas y de pétalos. Un aire que huyó. Y todos los que vinieron después no fueron ya como el aire de aquel día. La Columeta es un personaje muy contradictorio, yo creo muy avanzado, porque es una mujer que no es la madre típica de la época. Rodoreda ataca ese problema con una valentía brutal, ¿no? Y cómo retrata a la mujer sin piedad, y a todos, ¿no? La vida no tiene piedad y ella lo retrata así, ¿no? Creo que leyéndolo es como si lo hubieras vivido. Habéis asustado a la niña. Vamos, fuera, Palomar. Vamos, todas dentro. Yo nací en el 44, en plena posguerra. Mi padre tenía un palomar encima en el terrado de donde yo nací, que tenía pues, cuatro parejas o 10 parejas, no lo sé. Yo era pequeño y ya corría por entre las palomas. De toda la vida pues he estado entre ellas y las he conocido. Yo puedo entrar ahora aquí mismo o aquí y decirte, esta es hija de esta pareja o este es hijo del otro. Es como una familia. En esta azotea a las afueras de Barcelona, Joan Montmany me enseña su palomar. Se declara colombófilo desde niño. Quiero saber más de esta afición que comparte con el Quimet de la novela. Casualmente él nació en Gracia, muy cerca de la Plaza del Diamante. En muchas escaleras, en muchas casas, tenían sus palomares, como la Columeta, y tenía sus palomas. Era hecho de 4 maderas y una tela de gallinaira, que se llama. Eran palomas zuritas, palomas culipavas, que son esas de jardín, eran palomas cruzadas, pero no eran razas mensajeras. En la Barcelona del momento era una afición popular y en muchas azoteas había palomares. Rodoreda se vale de esta realidad y convierte a las palomas en un elemento clave. Las palomas son como una lectura simbólica del libro. Primero, estas palomas son unas palomas agradables que no molestan mucho y luego realmente se convierten en una cosa terrible, ¿no? que llena su vida. Y después aquí encuentro que es la gracia, que es de este personaje que en vez de dejarse abatir por las palomas sabe reaccionar y acaba matándolas, ¿no? Les atonto las cabezas contra la cáscara y acaban aborreciéndolos y se van. No pienso parar hasta que no quede ni una sola paloma. ¡Se acabó! Cuando ella se rebela, Quimet ya está totalmente entregado a la causa republicana. Empieza la guerra civil. Para revivir el drama, visitó junto a Josep María Contel un refugio antiaéreo situado bajo la misma Plaza del Diamante. El personaje, a medida que vive la guerra, vive una desposesión. Le van sacando todo lo que tiene y se queda sin nada. Ella ha dicho del exilio que precisamente te vuelve a lo que de más profundo hay en ti porque te quedas sin nada. Esta idea de la desposesión, de no tener nada, creo que es la experiencia fundamental de la guerra. Ya sola en este lugar de la memoria no veo paredes sino historias personales, una por cada uno que ocupó estos bancos. Para la Columeta la guerra significó quedarse sin nada, sin identidad. Su marido y sus amigos mueren y ella se queda sola con 2 hijos. Y dice, tuve que hacerme de corcho para poder seguir adelante. Realmente Rodoreda puede no interesar,
pero no deja indiferente a ningún lector. La novela sugiere todo aquello que no entendemos de la vida, del mundo, y esta es la mitad invisible, es aquello que da densidad a las vidas, las preguntas que nos hacemos y que en la novela de alguna manera se responden y no. María Barbal, una de las autoras catalanas más internacionales, ha leído muchas veces La Plaza del Diamant y aunque con los años dice disfrutarla cada vez más, la recomienda también a los jóvenes. Es una novela con un sentido moral muy profundo que precisamente porque no es aparente, porque cuando empiezas a leer estás seguro que no te están dando ninguna lección, pero cuando acabas la novela te das cuenta de qué es una vida, qué es la vida de estos personajes, qué es un contexto de guerra, y entonces yo creo que el lector tiene la intención, por lo menos, de intentarlo, de ser mejor y enfocar la vida de una manera más positiva y a la vez más comprensiva. En este jardín del Institut d'Estudis Catalans, dedicado a Rodoreda, hablamos de una novela que responde a un talento innato, pero también a la experiencia, a mucha lectura y mucho trabajo. Como escritora, María Barbal se fija en diversos aspectos y le interesa especialmente el juego de oposiciones presente en distintos niveles. Los personajes protagonistas, por ejemplo, ya son dos personajes casi 100% opuestos, pero también en el lenguaje ella constantemente está alternando blanco y negro, por decirlo de alguna manera. Lo hace de una forma magistral porque luego encuentra la síntesis. Y también respecto a esto hay a veces en una escena armoniosa y bellísima hay una nota de humor un poco popular que rompe aquella tensión estética y que hace que la novela tenga un interés especial. Cuando Quimet era pequeño, a escondidas, le vestía de niña. Me hacía una gracia. En cuanto a su forma de escribir, además de mucho tiempo y dedicación, sabemos que releía y repasaba continuamente. Compruebo en esta carta que su pareja, el gran literato Armand Ubiols, le proponía correcciones. Me fascina leer estos originales que me dejan consultar en la Fundació Mercè Rodoreda. Veo aquí también la correspondencia con su editor Joan Salas y cómo cambió el título original con el que la obra se había presentado al Premio Sant Jordi. Columeta no ganó el certamen, pero algunos miembros del jurado advirtieron al editor sobre el interés de la novela. Sin duda, la recomendación de Joan Fuster y Joan Triadú queda corroborada por decenas de traducciones y ediciones en todo el mundo. En vida, ella nunca tuvo agente, siempre trató directamente con sus editores. Cuando murió dejó su obra al Institut d'Estudis Catalans, que ha hecho un gran trabajo en defender y proteger y difundir su obra. Crearon la Fundación Mercè Rodoreda y fue la fundación la que nos contactó para que manejáramos los derechos en todo el mundo. En la agencia Casanovas Lynch me explican que como intermediarios entre el autor o sus herederos y las editoriales buscan la mejor proyección de la obra. Su conocimiento del mercado editorial internacional les permite aprovechar sinergias y ayudar a que los títulos de Rodoreda sigan vendiéndose. Hablamos de su novela más traducida. La Plaza del Diamante ya está reconocida como un clásico de la literatura catalana del siglo XX y lo que nosotros hemos observado también es que se ha ido retraduciendo y su obra se ha ido manteniendo viva a lo largo de las décadas hasta muy recientemente, que ha sido un éxito de nuevo en Alemania, de nuevo en Italia. En el caso italiano fue a partir de una nueva traducción encargada por una editorial independiente. Y fue un fenómeno en este caso bastante boca a oreja, en el que el público realmente empezó a pedir el libro, los libreros empezaron a pedir, se reeditó y se llegó a vender más de 30.000 ejemplares.
En Barcelona hay un montón de formas de recordar a Mercè Rodoreda. Hay plazas, calles, muchísimos rincones con su nombre. Y estoy segura de que este graffiti, como a mí, a ella también le gustaría. Pero más allá del reconocimiento que recibió como autora, Mercè Rodoreda valorava la repercusión de su obra por otros motivos. Potser no està massa bé d'explicar que jo sóc molt patriota, o de dir que sóc molt patriota, i evidentment a mi em satisfà que una novel·la catalana, tant si és meva com si fos d'una altra, que hagi tingut molt èxit. Vuelvo a Gracia, a esas calles por las que paseaba Columeta en esa posguerra durísima. Dice en el capítulo 34: me paré en la tienda de los Ules haciendo que miraba, porque si tengo que decir la verdad, he de decir que no veía nada. Solo manchas de colores, sombras de muñecas. Y de la puerta salía aquel olor antiguo de hule que se me metía por la nariz hasta el cerebro y me lo enturbiaba. Su mirada al aparador va variando según su estado de ánimo. Els tramvies corrien sense vidres, amb reixats de mosquit. La gent anava mal vestida. Tot estava molt cansat, encara, de la gran malaltia. I vaig començar a caminar pels carrers, així, mirant la gent que no em veia. Ella està absent, que és molt possible que la Rodoreda vulgui reflectir el que ara anomenem una depressió profunda. Hola, ¿se puede? Hola. Sí, hola. Buenas. Hola. Me han dicho que había por aquí un taller de lectura dedicado a Mercè Rodoreda. Estas vecinas del barrio de Gracia se reúnen semanalmente para analizar sus obras. Le agradecen que contara la vida de tantas mujeres a través de la Columeta. Muchas aún se acuerdan de la posguerra. Lo que más recuerdo yo es el hambre que se pasaba. Habían las tarjetas de racionamiento. Esto es lo que yo recuerdo. Y las tarjetas de racionamiento duraron hasta el año 50. Te daban para el trabajador media libra de pan al día. Mucha miseria. Había muchísima miseria, esto sí. La desesperación del hambre, de no tener nada, lleva a Columeta a pensar en matar a sus hijos y suicidarse con salfumán. Lo va a buscar al mismo lugar donde años antes había comprado las arvejas para las palomas. Y precisamente en un comercio como este surgirá su salvación, la esperanza. El tendero Antoni le ofrece primero trabajo y luego matrimonio. Por temporalidad, Columeta podría tener 90 años. Y yo por las calles veo Colometas, seguro, las veo. Ves gente con vidas destrozadas, rehechas, aceptadas. Creo que lo más importante es la aceptación. Es decir, solo tenemos una vida para vivir y hemos vivido la que nos ha tocado. Mercè Rodoreda otorga a un personaje pequeño un lenguaje grande, aunque con palabras pequeñas. Encuentro al director de teatro Joan Uller en esta bodega tradicional. Nos traslada al Bermud, un momento feliz para los protagonistas. Uller adaptó la Plaza del Diamante al teatro hace 10 años y desde entonces la han representado distintas actrices. Me explica su reacción al leer la novela y cómo fue el encuentro con la autora. Y entonces vi que había una posibilidad intravenosa de que una persona sincera, abierta y desnuda contase las palabras de Rodoreda. Yo debía tener 20 y pocos. La recuerdo a ella fumando y riendo como una loca, sobre todo riendo. Yo no sé si riendo o riéndose de todo. Y me escribió una carta diciendo: quiero que esta obra la hagas tú. Nos conocíamos de 15 minutos y bueno, guardé la carta durante 25 años y al cabo de 25 años la cosa salió. Para adaptar la Plaza del Diamante tuvo que prescindir de esa descripción hiperrealista de objetos que tanto le gustaba y centrarse en el viaje vital de la protagonista. Lo hizo de una forma muy artesanal, cortando y pegando, hasta encontrar el guión definitivo. Al principio el texto se repartía entre 3 actrices y luego se hicieron versiones con una sola. Hablamos de la última Columeta. A pasear
para abrir el apetito, mientras que los invitados tomaban el vermú. Cuando con Natalio Grueso, director del Teatro Español, él me dijo Lolita, y dije, estás loco, has bebido, ¿qué te pasa? Porque yo era un imbécil que solo conocía a Lolita por su parte más popular, más folclórica, más hija de Lola. Y entonces salió por aquí un cronopio que se llama Juan Manuel Serrat, que me llamó y me dijo, chaval, no te equivoques, Lolita puede ser Culometa. Yo, como no soy actriz de colegio, ni de escuela, ni de haber dado... No sé, a mí me dan un papel, me leo un texto y lo interpreto tal y como yo lo siento, ¿no? Lo mío es más visceral, es más de riñones, de hígado, de estómago, de ciática, de alma, ¿no? que de escuela. Ha sido difícil el trayecto hasta encontrar a Culumeta, ¿no? Ese sí ha sido difícil porque yo la buscaba y con la ayuda de Joan Ollet y de Irma, pues al final la pude encontrar. Yo le dije que para mí se había acabado todo, que solo esperaba tristezas y penalidades. ¿Qué le pone? Ella dice, lo hago bien porque soy una mujer que he tenido hijos. Yo qué sé. Hemos trabajado, nos hemos discutido. Una montaña de burbujas. Hemos llorado y ha salido. Y por lo que me cuentan, tanto en Santander como en Burgos, como en Córdoba lloran. Y eran tantas las burbujas que ya desbordaban el altar. Y empecé a escuchar unas voces. Tras el miedo inicial de hacer un monólogo, le pudo la emoción de representar una obra que ocurre en el barrio de su padre, el Pescailla. Y del personaje dice que tiene poco de ella. El temperamento de Lolita Flores no está en Natalia en ningún momento, ¿no? Natalia es una mujer mucho más sencilla, mucho más humilde, mucho más inocente, más frágil, diferente a mí. Pero yo creo que por eso la quiero tanto, ¿no? Porque es completamente mi punto opuesto. Natalia quiere casarse conmigo. Le pido que escoja un momento especial. Me llevé pensándomelo unos días y le dije que sí. Las gracias que ella da al final a Antoni, ¿no? A los niños por todos estos años. Me emociona mucho, ¿no? Yo creo que gracias es una palabra que la gente no sabe realmente el significado que tiene. El agradecimiento llega tras un grito a medianoche, un grito de impotencia que quizá la consuela o la vacía. Duerme entonces abrazada a Antoni y al día siguiente vuelve al parque a mirar las palomas. En el charco se bañaban en él con las plumas erizadas y mezclaban el cielo con fango y con picos y con alas, contentos. Y así acabamos nosotros también esta mitad de Invisible, contentos.